De todas maneras, les quiero dar la bienvenida a todos. Estoy bien contento. Tenemos un grupo nutrido en esta charla, que es una de las charlas que típicamente damos una vez al mes, de interés académico y también de interés general. Quiero reconocer la presencia de todos ustedes, pero quiero hacer un reconocimiento especial al señor presidente de la Academia Dominicana de la Historia, el señor Juan Daniel Balcácer, doctor Balcácer, quien está con nosotros acompañándonos esta noche. Así que, Juan Daniel, nuestra más efusiva bienvenida para ti y muy contento de que estés con nosotros esta noche. Gracias, presidente, y es un verdadero placer compartir con ustedes en esta ocasión. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y bienvenidos a todos ustedes también. Quiero hacer un reconocimiento especial y no quiero, no quiero subvalorar absolutamente a nadie, por aquí todos somos importantes, pero quiero hacer un reconocimiento especial también a la doctora Alice Sampson de la Universidad de Leicester en Inglaterra, que va a tener a cargo la charla magistral del próximo lunes y quien se nos está uniendo hoy también a esta conferencia. Bienvenida, Alice. Muchísimas gracias, presidente. Nos Así vemos que el lunes. qué bueno, estamos muy contentos y gracias nuevamente a todos por haberse conectado. Así que sin mucho más preámbulo, les quiero presentar a un hijo adoptivo de Puerto Rico, pero que es nacido en la República Dominicana. El padre fraile José Aridio Taveras de León. Y les voy a leer una sembranza corta, porque en realidad pues el doctor merece que estemos aquí hablando de él 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero pues en ánimos del tema vamos a hacer lo que nos corresponde de una manera muy corta y les voy a leer. José Aridio Taveras de León es sacerdote y fraile de la Orden de San Agustín. Se doctoró en Historia por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ha dirigido el área de educación de la Organización de Agustinos en América Latina. Es autor de varios libros, entre ellos Historia documentada de los agustinos en República Dominicana, 1654 a 2006, Los agustinos en Aguada, tomo 1, 1919 a 1969, Los agustinos en la parroquia San Agustín de Bayamón, 1964 al 2014, San Germán, Comunidad, Parroquia y Misión, 1511 al 1556, y prácticamente el libro en el cual está basando la conferencia de hoy. Y hace como 2 semanas pues presentó su nuevo libro, que yo voy a aprovechar que estoy aquí, lo tengo aquí, que se llama Las Gentes de San Germán, 1512 a 1556, y estamos muy contentos porque el padre ha hecho a San Germán su patria de investigación histórica, y es verdad, su patria chica de investigación histórica, y eso pues lo agradecemos un montón. Y esta actividad de presentación del libro, que contó por cierto con el doctor Josué Camaño como uno de los comentaristas, pues fue una muy exitosa que se dio en el área de la capital hace como 3 semanas. Por último, y no menos importante, es párroco de la parroquia Santa Rita de Casia de Bayamón y profesor en la Universidad Central de Bayamón. Así que sin mucho preámbulo vamos a darle el micrófono virtual al padre Aridio. Yo voy a apagar aquí mi cámara, pero vamos todos entonces a prestarle la atención correspondiente y el padre pondrá las reglas de juego de su conferencia. Si quiere o no preguntas en el interín o al final. Adelante, padre. Y muchísimas gracias por su tiempo y por siempre estar dispuesto para esta academia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un honor estar en medio de ustedes. Para esta conferencia deben sentirse en la libertad de hacer la pregunta conveniente en el momento indicado, siempre y cuando se me permita luego continuar con todo lo que implica la exposición. O sea, preguntas puntuales en el momento preciso, siempre es conveniente hacerlas para remarcarlas.
Pues sin nada más, comenzamos con el tema que hoy me convoca a estar en medio de ustedes, que es la evangelización de los taínos en San Germán, 1511-1556. Las reflexiones manifestadas por Fray Antón Pané y Antón de Montesinos, sobre todo Antón de Montesinos en el Sermón de Adviento, en la ciudad de Santo Domingo en 1510, hizo surgir una polvareda que se reflejó en los tribunales de Burgos en 1500. De aquí emanaron un conjunto de cláusulas que marcarán la vida de los taínos para siempre. Se reconoce en ellas la libertad de los indios, su instrucción en la fe de acuerdo con las bulas pontificias, su obligación de trabajar de acuerdo con su constitución física, facultad para poseer y administrar sus propios bienes, por lo que pueden recibir salarios, mantener tratamiento con los demás cristianos. Tras haberse consultado a los antiguos gobernadores de la Española, Francisco Bobadilla y Nicolás de Obando, el rey Fernando de Aragón trazó un plan por medio de las llamadas leyes de Burgos de 1512, las cuales tendrán sus adaptaciones peculiares para la isla de San Juan. Así corría a la par un proceso de transmisión de la cultura castellana y otro de evangelización cristiana. La transmisión de la cultura castellana era el oficio propio de los seglares españoles que residían en la villa de San Germán. Todo ello en aspecto social, político y económico. Nótese que desde la misma fundación de la villa en 1511, los españoles habían iniciado estos procesos con la creación de las encomiendas. Para entonces se les permitía trabajar 9 meses y descansar 3 meses en sus lugares o pueblos de orígenes. Después de estos 3 meses debían volver de nuevo al lugar de trabajo. En la práctica, lo que aprendían durante 9 meses en las minas, en los hatos y en los pueblos era rápidamente olvidado, y cuando retornaban al trabajo había que reiniciar los procesos de transmisión cultural. El remedio a esta situación fue el traslado total a los lugares de trabajo, evitando el retorno al antiguo estilo de vida. Así, en los nuevos lugares debían aprender a cultivar la tierra y granjear el ganado según el modelo nuevo que se traía desde España. Además, las leyes de Burgos establecían su estilo de vida en lo que a la vestimenta, el descanso nocturno en hamacas, las fiestas de areguitos referirían. En este nuevo modelo, solo la figura social del cacique fue adoptada por los cristianos y concepciones españolas. Por otra parte, los españoles adoptaron la dieta taína, convirtiendo los tubérculos como el ñame, la yuca y la batata en parte de los cultivos en los que debían ser granjeados los taínos y en este caso los españoles, así como en la producción de perros, pollos, vacas y caballos. En 1537, por un breve de Paulo III, se declara que los indios eran verdaderos seres humanos. El 17 de febrero de ese mismo año, se reconoce la libertad y el 1 de junio los principios de su acompañamiento pastoral. El 2 de junio, la prohibición de su esclavitud. Como hombres libres, los aborígenes serán capaces de gozar de su plena libertad y del usufructo de sus propiedades. La declaración llevaba aparejada el decreto papal de excomunión a los que hiciesen esclavos a los indios. Con la proclamación de las leyes nuevas sobre el trato de los indios proclamadas por el rey Carlos V el 20 de noviembre de 1542, la situación de los aborígenes en la isla de San Juan cambió. En esta se reconoció la libertad, resolución sobre la cual volvió atrás luego, pero para entonces ya el obispo Rodrigo de Bastidas había concedido la libertad a un conjunto de 45 aborígenes naturales de estas tierras de la isla de San Juan. Automáticamente hay que advertir que no se trata
de los 15 aborígenes traídos de las islas, que fueron reconocidos como libres desde antes de su llegada a la villa de San Germán. Este fue el último resto que quedó de los miles de seres humanos que residían aquí antes de la llegada de Ponce de León en 1508. El mismo obispo Bastidas describe el momento en el que se proclama la libertad de los aborígenes. Se trata del fin de la coyuntura encomendera para los naturales, no así para aquellos que, siendo naturales, habían caído bajo el régimen de la esclavitud, tampoco para los que habían sido trasladados de otros lugares, también bajo la condición de esclavos como lo fueron los caribes y los negros africanos. Estos aborígenes se sintieron dentro del partido de San Germán en las inmediaciones de la tierra que hoy se reconocen bajo el nombre de Las Marías, Maricao, y sobre todo en la zona cercana a Guayanilla, que se conoce como Cibuco, pueblo de Cibuco. Es un cambio de escenario en el que los aborígenes pasan a vivir en régimen de libertad en una república gobernada por ellos mismos, aunque sin mediar contactos que se hayan registrado sobre alguna relación con los castellanos. Pasamos ahora a contemplar el desarrollo de estas políticas eclesiales e imperiales en el escenario de la villa de San Germán en el periodo señalado. La villa, recién creada para 1511, debía comenzar no solo a establecerse como pueblo con su iglesia y plaza, sino también diseñar los lugares donde iban a residir los aborígenes, encomenderos y esclavos. Estas debían quedar cerca del lugar de cultivo de minas o de las labranzas de ganados o agrícolas a las que iban a atender. Ya se delinea una villa con diversidad de satélites interconectados a la distancia. Dentro de los 4 ranchones de paja que servirían de vivienda estaba la iglesia. Hay que advertir que el modelo de pueblo que está adquiriendo o asumiendo la corona no es el propio de los taínos, sino el de los caribes. En la hacienda, la oración marcaba los ritmos del día, el inicio de la mañana con una oración coordinada por el hacendero, la noche nuevamente coordinada por una oración que todos repetían. Las noches eran los tiempos propios de la parte catequética dedicada a la memorización de las oraciones. Esta función catequética se consideró trabajo propio del sacerdote, que pasó a vivir entre los trabajadores de la hacienda desde 1527. Era la forma como ellos lograban consagrar la vida a Dios por medio de la oración matutina y nocturna. Al que no asistía a la oración se le restaba el tiempo de descanso para que rezase. Medida pedagógica para no restar importancia a la instrucción en el contenido de la fe. La vida de los seglares en torno a la iglesia se asimilaba a los modelos traídos desde España, pero estos adaptados a la realidad de la vida de San Germán. Así encontramos que San Germán solo residieron representantes del bajo clero, los sacerdotes diocesanos, entre los cuales uno tenía el oficio de párroco y el otro de vicario. El otro de vicario hacía a su vez la función de beneficiario en funciones parroquiales. El párroco y su coadjutor, como hoy se conocerían, eran las personas responsables directamente de la evangelización, catequización, administración sacramental y de la caridad en la villa de San Germán. Esto implicaba tanto la atención pastoral dentro de la villa como en los pequeños satélites que a manera de aldeas se construyeron orientados por los sistemas de producción de hatos, haciendas, ingenios y pueblos de mina. También contó la villa con la presencia de 2 modelos de vida religiosa. Como modelo, cada uno asumió su propio estilo. Aunque ambos eran órdenes mendicantes, solo los dominicos representaron este estilo. Así los franciscanos decidieron fundar el sitio de San Francisco en el Espinal de la actual Aguada,
Si no hubiese sido por la intervención de los caribes, San Germán se conociese hoy solo como una behetría, o sea, un convento en torno al cual se había reunido un grupo de casas o seglares al servicio de este. En cuanto a los dominicos, ellos eligieron establecerse dentro de la villa para desde allí iluminar a sus moradores con sus predicaciones. En este caso, su mensaje llegó primero a los naborías y esclavos de casa, luego a los encomendados, tras haberles permitido residir dentro de la villa. Todos los modelos del entorno eclesial europeo estuvieron activos en la villa, aunque solo prosperó con trabajo la presencia del clero secular, el cual estuvo encargado de organizar la vida eclesial dentro de este periodo, labor que realizaron superando muchísimas dificultades. En la erección de las primeras diócesis del Nuevo Mundo, el Papa Julio II trazó lo que puede considerarse como el primer plan de pastoral a ser aplicado dentro de las nuevas tierras. En el caso particular de esta investigación, ha de ser leído como el primer plan de pastoral de San Germán, en cuanto el obispo debía poner en práctica estas acciones tal y como si fueran la vida cotidiana de la parroquia, tanto orientada sobre los residentes de la villa como de los habitantes de las haciendas, hatos y pueblos de minas. El trazado de la diócesis del nuevo orden se identifica en todos los elementos a tener en cuenta en su organización parroquial, como eran la parroquia de Santa María de los Remedios de San Germán. Lo primero, decía el Papa, es el amor y la reverencia a Dios y a los santos, la catequesis, la predicación como medios ordinarios para la transmisión del contenido de la fe, la administración de los sacramentos, dentro de los cuales sobresale el bautismo por ser el sacramento que inserta dentro de la comunidad cristiana. A este le acompañarán todos los demás, para lo cual necesitarán de sacerdotes o religiosos que los administren. A su vez, estos deben ser personas idóneas en lo referente a la cura de almas. Los destinatarios de este modelo de pastoral eran los españoles venidos desde Europa y sobre todo los naturales o aborígenes. Las concepciones religiosas taínas se conocían desde la misma fundación de la villa en San Germán en 1511. Pero la evangelización es un proceso progresivo. Aunque quiere llegar a todos, los sacerdotes conocían el ritmo lento con el que se iba realizando. Es por esto que a pesar de la creación de pueblos de minas, la evangelización no había sido tan efectiva como en principio se planeó. De hecho, el encuentro entre españoles y aborígenes en estos pueblos hizo evidentes sus prácticas y concepciones religiosas que en este espacio se trabajaría para evangelizar. Fue por esto por lo que Marcos Aguilera planteó en 1517 que no se les debía conceder vivir solos a los taínos. Los que ya están algo bien instruidos, decía Marcos, en cosas de nuestra fe, se tornarían a sus ritos y ceremonias y vanas supersticiones que tenían en creer en aquellos semíes y en lo que les decían los boates, y tornarían a venir y vivir desordenadamente, ejercitando el pecado y la carne que no sabrían contratar. La fuerza contraevangelizadora de los beíques estaba presente. El beíque pervivía entre ellos como uno de los esclavos de los pueblos de minas para los españoles, mientras que para los aborígenes, estos seguían siendo uno de los sacerdotes de sus desinstaladas creencias. De este modo se fue subsumiendo en el tamiz cultural las creencias taínas, quedando resguardadas entre las prácticas habituales como folclore, también como práctica ocultista, tal y como hoy se le llaman. A las manifestaciones taínas se deben sumar
las propias de los caribes antes de la llegada de Juan Ponce de León en 1508. Ya estos estaban presentes en la zona que luego se denominó Villa de San Germán, pero fue después del primer viaje descubridor de la Florida que oficialmente estuvieron apresados como esclavos desde 1514. Sus manifestaciones debían ser evangelizadas dentro del mismo lugar y junto al mismo grupo de los aborígenes y esclavos. Sobre la singularidad de sus prácticas, Antonio Cedeño informó al rey Carlos V, sobre todo en lo referente a sus ritos. Ya los caribes eran conocidos como gente que come carne humana y tiene otros ritos malos y usos muy belicosos. El escenario para evangelizar se completa con la integración de los negros, cada uno de acuerdo con su propia procedencia del continente africano, tenía su propio panteón de dioses. Esta mezcla también está presente en la hacienda Hatos y pueblos de Mina. Una característica común de estas tres concepciones religiosas consistía en la creencia en la existencia en un Dios superior. La mezcla de todas ellas será la que prevalezca tomando como tamiz principal la fe cristiana. En torno a este Dios había otros dioses menores, expresados por los aborígenes en la diosa Guabansex y otros semíes de cada yucayeque. Este elemento común de un Dios fue la clave para su evangelización, que dejó subsumido el sincretismo. La misión pastoral de la Iglesia consistió en la transmisión de la fe y su contenido al nuevo pueblo. En definitiva, se trata de la creación de una nueva realidad por la que se integran como nuevos fieles aquellas personas que van acogiendo el agua del bautismo. Entre los misioneros cuya actividad se expresa de forma directa sobre los aborígenes y esclavos, se identifican sacerdotes, laicos y religiosos. El sacerdote era el misionero por excelencia. Funcionaba en esos pequeños núcleos constituidos en los pueblos de Minas. Su misión consistía en la catequización de todas las gentes. Para 1512, su casa sacerdotal estaba ubicada dentro de la villa de San Germán. Desde allí, él solo asistía a las capillas de dichos lugares para las misas semanales. La distancia no le permitía estar del todo enterado de lo que en estos lugares a nivel religioso acontecía. A lo anterior se suman las consideraciones de Andrés de Haro, para quien con solo 2 sacerdotes se podría lograr la evangelización de los aborígenes. Esto conllevaba el pago real y el ahorro de erarios. Su texto es un reclamo al obispo para que esté presente en su diócesis, puesto que desde 1515 Alonso Manso se había ido a España. Luego regresó en 1519. Recuerda en su texto que quien sostenía la parroquia era el pueblo con los diezmos que para ello pagaba anualmente sobre la producción agrícola y ganadera. Estas concepciones de posesión hicieron mucho daño a la iglesia en la villa de San Germán, puesto que se miraba el oficio sacerdotal más allá de su dimensión religiosa como un oficio pagado y por lo tanto demandado por el pagador. En 1520 nuevamente es abordado el tema de los sacerdotes. Aquí se conocen como características propias del sacerdote su buen testimonio de vida. Del sacerdote se esperaba dentro de la comunidad que fuese honrado y tuviese la capacidad de enseñar la catequesis, celebrar la Eucaristía, adoptándola la capacidad del entendimiento de los miembros de dicho lugar de misión, así como los demás sacramentos. O sea, el sacerdote era el pastor de las almas en toda regla, en concordancia con lo prescrito por el Papa Julio II y las leyes de Burgos.
Por otra parte, el rey Carlos V en 1526 pidió a los sacerdotes que informasen del estado del tratamiento de los vecinos sobre las personas que vivían en sus lugares de misión. El rey era consciente de que la realidad religiosa de los caribes era distinta a la de los aborígenes. Por eso fue necesario crear una legislación que orientase de forma peculiar su evangelización. El rey Carlos V proveía la evangelización de estos en sus mismas zonas de vivienda, cosa que no pasó con los taínos. Lo nuevo de esta disposición no consistía solo en recordarle al obispo que aquella zona que se había adjudicado al obispado de San Juan, serían todas las islas, no estaba evangelizada, sino que en caso de que decidiesen ir a vivir allí, el cristiano debía proceder igual que se procedió en el sistema de encomiendas que para la época seguía en uso. En lo referente a lo específico de la Villa de San Germán, él recordaba el deber de evangelizar la peculiaridad de los caribes a fin de que dejasen de comer carne humana. Pero lo que solamente los caribes hacían era practicar la antropofagia con sus enemigos más aguerridos, y esto solo como un rito. Evocaban sus recuerdos llevando partes del cuerpo de estos disecadas hasta el roce de los labios. Con esto querían tener la fuerza y coraje que acompañaba a aquellas personas difíciles de vencer en combate. Esta costumbre es la que debía ser erradicada por medio de la catequesis y la convivencia con la vida de la comunidad cristiana. Desde el 13 de agosto de 1526 estaba determinado que aquellos que tenían indios encomendados debían residir dentro de la villa de San Germán. Esto demuestra el inicio de los cambios sobre los procesos evangelizadores de los aborígenes. Hasta entonces, estos no podían ir a la villa, con lo cual su evangelización debía realizarse en sus mismos lugares de trabajo. La medida agilizaba los procesos catequéticos, ya que si todos iban a la villa los domingos, allí mismo podían ser evangelizados por sermones y momentos específicos solo para ellos. El desplazamiento estructural viene provocado por los efectos del huracán de octubre de 1526. Cuando una práctica pastoral que es conveniente a la comunidad cristiana llega a hacerse costumbre, da el salto a un mantenimiento a través de una legislación emanada de la facultad ordinaria del obispo. Fue así como sobre la villa de San Germán, al igual que la ciudad de Puerto Rico, el obispo dispuso en 1528 que aquellos que vivían a una legua de esta debían asistir a la misa dentro de la villa. Para entonces los encomendados les estaban prohibido entrar en la villa. Esto lo debían hacer los vecinos de San Germán, quienes no estaban dispuestos a cumplir con esta medida que había tomado el obispo, requiriendo que los sacerdotes fueran directamente a catequizar en sus lugares de trabajo como era la costumbre. La preocupación pastoral del obispo Alonso Manso radicaba en que pudiesen todos los fieles de la iglesia participar de la misa. Su periodo episcopal se caracterizó por el bajo número de sacerdotes. Por otra parte, la reacción de los vecinos reflejaba que una gran parte de las haciendas, hatos y minas del partido de San Germán estaban a 2 leguas o menos de la villa de San Germán. Aunque los verdaderos motivos por los cuales no se quería cumplir lo dispuesto, lo revela el mismo obispo. En las manos de los vecinos, la evangelización quedaba por debajo de los intereses económicos. Los aborígenes y los esclavos no podían gozar del privilegio de escuchar la misa. Por el mismo año,
la reina concedió a los vecinos el poder de pagar a clérigos que doctrinasen y celebrasen la misa dentro de las capillas de las haciendas, hatos, ingenios y pueblos de mina. La denuncia sobre esta medida radicaba en que si no había dinero de los diezmos, porque los vecinos no pagaban los diezmos al obispo ni a los curas, no se evangelizase. A solo 4 años, los vecinos intentaron solucionar la cuestión por sus propias manos. Fue así como para 1532 escribió la reina al obispo Alonso Manso. En efecto, sobre el obispado fue la reducción del beneficio económico y el tener una parroquia evangelizada por sacerdotes no incardinados. Lo que es lo mismo, la parroquia de la villa iba por una dirección y la evangelización misionero dentro de los hatos, haciendas y pueblos de minas por otra. Los efectos fueron catastróficos para la vida religiosa de esta comunidad de creyentes, puesto que, acabado el oro, los sacerdotes no incardinados se fueron a otro lugar donde mejor les pudiesen pagar. Dentro de las disposiciones episcopales se hacen leyes hasta ser emanadas o suprimidas por otras. Lo pedido por el obispo fue lo que el cura párroco y beneficiario debieron mantener. El centro evangelizador seguía siendo el templo parroquial de Santa María de los Remedios de la Villa de San Germán. Por otra parte, la no atención directa a los lugares de misión provocó que ninguna de estas capillas o pueblos pequeños satélites en las haciendas fuese erigida en parroquia, aunque funcionaron como parroquias no colativas en cuanto los vecinos de San Germán pagaban sus sacerdotes. El conflicto consistió en que dichos sacerdotes no estaban incardinados a las diócesis. Se desconectó la información sobre sus procesos y crecimiento evangelizador. Por tanto, no existían en la realidad pastoral de la diócesis de Puerto Rico. Así se mantuvo la situación de conflicto hasta el 27 de agosto de 1550. El obispo Rodrigo de Bastidas cambió la situación. La cambió al nombrar un nuevo sacerdote, Juan Bautista Pérez, quien tenía mucha simpatía con los negros y ya una sociedad fusionada. Motivo de alegría y regocijo fue ver evangelizar a los negros dentro del mismo pueblo por una persona que los comprendía y animaba en su situación particular. En este proceso evangelizador, las leyes de Burgos establecían una evangelización en manos de los seglares a través del ejemplo. Así, podemos hablar que el ejemplo en el proceso catequético por ósmosis no siempre fue el más conveniente. Se consideró que los encomenderos en la manera de ser y de vivir podían llegar a evangelizar a sus súbditos, tanto encomendados como esclavos. En la relación de Beltrán sobre la conservación de los indios, esto así se describe. Con esta medida se quería evitar los problemas que habían surgido en la española, el rapto de mujeres, por lo tanto, los ataques de sus padres, esposos e hijos. El buen ejemplo para el traslado cultural consistía en vivir como los castellanos en la tierra del partido de San Germán, la vida de fe expresada en el día a día a través de las oraciones. Se suponía que los aborígenes asimilasen de buena manera la vida eclesial. El oficio de los visitadores consistía en observar que esto se realizase, pero las visitas reflejan que esto no siempre fue así. Casos como el juicio de la Santa Inquisición sobre Sancho Velázquez revelan que este método no era tan funcional como lo proponía la legislación de Burgos. Entre las denuncias que sobre él se hicieron en 1519 se encuentra el encubrimiento de los pecados de asesinato cometidos
por el indio del tesorero Andrés de Haro, así como del amancebamiento de Mari Hernández y García Hernández, protección de esta misma siendo hechicera por haber solucionado y él solicitado sus oficios. También el exceso de Francisco Cerecedo encubría las demandas de la autoridad de la villa. Así lo declararon que se los colaboraba favoreciéndoles cuando él podía y lo pedía, aunque fuese contra derecho, mostrándose muy parcial en todos los casos y cosas que el dicho tesorero y sus amigos tocaban. Protegió al cobrador Antonio Cedeño, persiguió a aquellos que no querían pagarles hasta llegar a su destrucción económica. Sancho Velázquez se quedó como un indio de Juan Maldonado y se lo dio a Francisco Quindós, el alguacil de la villa. Azotó a Francisco Simón, acto por el cual casi llega a morir, solo porque se llevaba una de sus indias como mujer. Lo tomó preso en la hacienda de Vasco Troche, que estaba ubicada cerca del río Guaurabo. Lo desnudó, lo ató de pies y manos y lo mandó colgar de los pies, y una vez suspendido en el aire lo azotó. Al tiempo que se hacían las funciones de la villa, llevaba derechos de las personas que presentaban ante él el oro que fundía, sin ser deudores a ninguna persona en alguna cantidad de las cuales derecho no se cobraba para su alteza. Para el colmo, Sancho Velázquez fue acusado de no cumplir las provisiones reales. Este fue el caso del que presentó Francisco de Vergara, vecino de la villa de San Germán, para que le diesen indios. Así favorecía a sus amigos e iba en contra de aquellos que no eran tales. Sancho Velázquez fue prisionero de la Santa Inquisición y en su cárcel murió. De todos estos males estaba aquejada la villa. Lo cierto es que la Santa Inquisición también corría con el ejemplo a los españoles que en la iglesia de San Juan residían, sobre todo durante el tiempo de Cuaresma, procurando que todos se confesasen. Pero, aunque el obispo tenía sus facultades eclesiales, no tenía injerencia en los asuntos de delitos civiles, correspondientes como tal al alguacil de la isla. Esto es lo que advierte la reina al obispo. Las facultades legislativas, civiles y eclesiales estaban presentes en la villa de San Germán, la que como Estado moderno ya tuvo dentro de la diferenciación inicial con las reformas eclesiales propuestas por los reyes católicos, aunque los delincuentes eran solo juzgados por el tribunal competente a cada caso, separándose el derecho eclesial del civil. Estos eran los ejemplos que recibían los aborígenes en su diario vivir. A esto se sumaba también el ejemplo de hombres y mujeres buenos, los cuales les enseñaban a rezar, a vivir a plenitud los sacramentos y transmitir los contenidos de la fe. De las dos familias de religiosos mendicantes que estuvieron en la villa de San Germán, se conservan dos modelos diferentes. El de los dominicos, que decidieron residir dentro de la villa por una parte. También el de los franciscanos, quienes consideraron conveniente apartarse a un lugar distinto, intentando fundar una behetría. Es el mismo rey quien brinda el testimonio del fin de la vida de los franciscanos, quienes fueron muertos en su mismo convento. Son los primeros testigos del martirio en tierra de San Germán. Este testimonio real no solo da cuenta de la importancia de continuar la evangelización a pesar de las inclemencias de los caribes, sino también aporta la fuerza que necesitaba la iglesia como respaldo para no decaer en su esfuerzo evangelizador. Entre este grupo de hombres religiosos estaban los franciscanos de la villa, que desaparecieron para entonces. Con el acto educativo catequético
los aborígenes, encomendados y esclavos adquirían los rudimentos de la fe y eran introducidos dentro de la comunidad cristiana. Las catequesis vespertinas estaban orientadas a los adultos, mientras que las matutinas a los niños, aunque en ambas se desarrollaban los mismos contenidos. Miguel Díaz y Juan Cerón trajeron consigo instrucciones sobre el proceso catequético que debían vivir los aborígenes, órdenes que desde la creación de la villa en San Germán en 1511 se aplicaron en su intento. Así afirmó el rey Fernando el Católico. En la cadena catequética, los aborígenes también debían ser insertados. No solo se trataba de enseñarles, sino también iniciarles en los procesos de enseñanzas de los unos a los otros, creando la tradición oral religiosa semejante a la que ellos habían mantenido. Lo único que en este caso sus actos transmisores no serían acompañados por las músicas de los areitos, puesto que sus liturgias pasarían a ser diferentes y el espacio de la música sacra estaba reservado para el sacramento de la Eucaristía. A viva voz se catequizaba a los naturales encomendados y a los esclavos, que en este sistema se les sumaba. Sobre la lengua de la catequización en San Germán, explicó el rey que debía acontecer en su misma lengua originaria, pero no se tiene constancia de que esto haya sido así. Sí se tiene de otras naciones, como México. Junto a la catequización entraban los procesos de transmisión de la cultura. Había que enseñarle las oraciones, a contar, a leer y a escribir. La encomienda se le daba a uno de los españoles casados. De suma importancia era el manejo de la moneda, las pesas, las medidas del uso cotidiano de la Castilla española. Los visitadores aquí pasaban a ser como los supervisores educativos que iban evaluando el proceso de asimilación de este conocimiento. Lo dispuesto a Cerón y Díaz consistía en que la persona debía iniciarse en la labor a sus 13 años de edad. Mientras este tiempo llegaba, debían ir todos los días los niños a recibir la educación en el lugar al cual estaba destinado, según lo que hemos explicado. Mientras que en la mañana eran para los adultos, en la tarde eran para los adultos y en la mañana para los niños. En 1528, el obispo Alonso Manso mandó que la edad del inicio de la catequización fuesen los 8 años. Los conventos de San Francisco y Santo Domingo colaboraban con la parroquia en estas labores en los periodos que subsistieron en la villa. La transmisión de la catequesis en el convento de los dominicos estaba destinada a los hijos de los españoles y en el convento de los franciscanos estaba destinada a los hijos de los caciques. La transmisión de la catequesis junto a la cultura cristiana era fundamental para garantizar el crecimiento de la fe en la iglesia que se estaba forjando dentro de los niños y los adultos ya cristianizados, pero no siempre los ateros y estancieros estuvieron de acuerdo con ellos, llevando a los niños a trabajar a temprana edad y a sus madres a desprenderse de sus hijos para que retornasen a los procesos laborales y abandonaran los procesos educativos y catequéticos. Es por esto que la orden del rey en 1528 pedía que fuesen todos los días a la iglesia. He aquí otro de los motivos que provocó el alzamiento de los vecinos de San Germán. Los niños debían caminar todos los días casi 2 leguas para ir a recibir la formación. A esto se suma el hecho de que las leyes de Burgos pedían que se eximiesen cada 15 días a algunos debido a su examen quincenal. La poca cantidad de sacerdotes de la villa de San Germán no permitió que se hiciese de otro modo. La sacramentalidad de la villa
de los naturales es introducida en las leyes de Burgos en 1512 por el rey Fernando el Católico, aunque es mejor desarrollada por Carlos V en 1526 con su ordenanza sobre el buen tratamiento de los indios e instrucciones para descubrimientos. En tiempos de Fernando, el problema radicaba en que los españoles nada más lograban su propósito de enriquecerse, se volvían a la península, mientras que en tiempos de Carlos V, el problema seguía siendo la codicia, pero ahora en aquellos que habían decidido quedarse en la tierra. Así encontramos que el bautismo entre los taínos iniciaba la vida dentro de la comunidad cristiana, aunque como seglares, los españoles, los aborígenes, encomenderos y esclavos pertenecían a clases sociales diferentes. En la iglesia todos recibían los mismos sacramentos y formación. No hubo diferencia de templos por clases sociales en la Villa San Germán. Todos asistían a las mismas celebraciones litúrgicas. Es por esto que la preocupación no solo consistía en la transmisión de la fe y recepción del bautismo, sino que se conservaran en este modo de vida en el que habían sido iniciados. Esto fue lo que condujo a los españoles a retener la libertad de los adultos, también a pedir el bautismo de los niños, que en palabras del rey se dice: ordenamos y mandamos que todos los vecinos y pobladores que tienen indios en encomienda sean obligados a hacer bautizar todos los niños que nacieron dentro de 8 días, después que así hubiesen nacido antes, si la tal criatura tuviese necesidad de ser bautizada, y si no hubiere clérigo que lo haga, sea obligado el que tiene cargo de tal estancia de los bautizar. Es el inicio del bautismo de agua. También el inicio del bautismo eclesial, administrado por un ministro de la iglesia. La preocupación real por el bautismo de los aborígenes era parte del discurso común de los reyes católicos que luego heredó el rey Carlos V. Además, fue el motivo por el cual fueron enviados los frailes jerónimos durante el tiempo de regencia del cardenal Cisneros, todo lo cual estaba regulado según las leyes de Burgos de 1512. La confirmación no era tan fácil para la práctica, sobre todo por la confesión de los aborígenes. El reconocimiento de la culpa personal era una práctica común entre ellos. Recuérdese que para ellos el mal estaba solo en la enfermedad física. Además, ellos creían que el vehículo tenía la facultad para quitarlo. Llegar hasta lo abstracto de conocer y reconocer la consecuencia de un propio mal y de sus propias acciones fue un proceso catequético y educativo cuya duración podía extenderse durante 3 o más años, según la experiencia de los franciscanos. Solo aquellos que tuviesen la capacidad se le concedía la facultad de comulgar con el Señor, según lo prescribió la reina. De todos los niños, que todos los indios e indias de 8 años arriba se confiesen en la cuaresma y comulguen los que tuvieran capacidad. La comunión sacramental estaba regulada. Además de las atenciones del médico sobre los enfermos, debía dársela la atención espiritual por el sacerdote. Es por esto que se establece para ello que el niño, indio, adulto, indias, que enfermasen, hagan llamar luego al cura para que los confiese y sus hijos cuando enfermaren. Esta era una de las imposibilidades surgidas por motivo de la residencia de los sacerdotes en la villa y no en las haciendas, hatos y pueblos de minas. El sacramento del matrimonio fue administrado a los taínos y a todos en común.
Así se casaron españoles con indias. La reina Isabel, la católica, autorizó a los indios a casarse con negros. Frutos de los matrimonios de mixtas clases sociales fueron los hijos de aborígenes y españoles, a quienes dejaban sus respectivas haciendas en herencia. Este fue el caso de la menor hija de Hernando de Isla con una india. Hernando murió para el 31 de agosto de 1526, fecha en la que se reconoce la herencia de toda la hacienda. En principios, fue difícil hacer comprender a los aborígenes y a los esclavos la sacramentalidad del matrimonio, puesto que no advertían las razones por las cuales no debían de tener más que una sola mujer. Por ello, se le autorizaba a casarse con la mujer que eligiesen de acuerdo con el derecho paulino. Además, había problemas con los grados para conferir la unión, puestos que ellos se casaban con sus parientes. La regulación del sacramento matrimonial se estableció sobre las indias en 1517. Se les asignó a su sacramentalidad los mismos criterios que se aplicaban a los matrimonios entre personas ya cristianizadas. Así, a la vez que marcaba el grado entre los matrimonios para su celebración, sancionaba el adulterio, pedía se guardasen las costumbres castellanas al respecto. Otro de sus temas fue el aborto y el cuidado de las niñas. La sociedad debía conservarse según la moral cristiana, al modelo que establecía la reina Isabel la Católica y que propuso el rey Fernando el Católico. El sacramento era una de las miliares para el trasplante de la cultura. El matrimonio regulaba los oficios. Lo propio de la mujer era guisar de comer, lavar, hacer camisas, hamacas, criar gallinas y cosas semejantes. Los que no comían en mesa o manteles mayormente en los domingos y fiestas, y no dijeren antes y después un paternoster y Ave María. Para 1526 el matrimonio no solo se convirtió en una estrategia de castellanización y mezcla de raza, también fue un medio para retener los negros e indios alzados. Asimismo, dice el rey, soy informado que para que los negros se pasaren a esas partes, se asegurasen y no se alzasen ni ausentasen, y se animasen a trabajar y servir a sus dueños con más voluntad. Además de casarlos, sería bien que sirviendo cierto tiempo y dando cada uno a sus dueños hasta 20 marcos de oro por lo menos, donde arriba lo que a vosotros pareciere, según la calidad, condición y edad de cada uno. Y respecto subiendo o bajando en el tiempo y precios, sus mujeres e hijos de los que fuesen casados, quedasen libres y tuviesen de ellos certinidad. Será bien que entre vosotros platiquéis en ello, dando parte a las personas que os recibiere que venga, y de aquí y pueda fiar, me enviaréis vuestro parecer. En la práctica sabemos que los hijos de esclavos se quedaron. Con el matrimonio se adquiría el único de los sacramentos de estados, del cual podían disfrutar los aborígenes, los caribes y los negros, puesto que el otro sacramento de estado, el sacerdocio, no les estaba permitido desde la reunión de Burgos que mantuvieron los obispos con los reyes católicos en 1512. La villa de San Germán fue una de las fronteras naturales de los castellanos. Como frontera, es el lugar más idóneo para el establecimiento de los intercambios culturales. Se observa cómo a nivel social los españoles asimilaron algunos productos aborígenes, como la hamaca y el casabe. Se adaptaron sistemas de viviendas nuevos,
se modificó el horario ordinario de los taínos para adecuarlos al estilo castellano. A nivel económico, los aborígenes eran parte de la base productora, pero por su muerte masiva en 1519, su lugar fue ocupado por negros. Desde entonces, dicho acontecimiento, ya se encontraban aquí caribes. A nivel político, el cacique conservaba su propia estructura gubernativa, aunque supeditada a la autoridad del rey de Castilla, del hacendero o amo, representado en la persona del encomendero. A nivel religioso se dio un cambio total en la estructura. No obstante, algunos elementos de la religión taína se conservaron como resistencia al cambio. Los procesos catequéticos, en principio deficientes, luego fueron ajustados, lo que provocó el movimiento estructural, así como fue la misma iglesia en la persona del obispo Bastidas la autorizada a conceder la libertad a 45 aborígenes que sobrevivieron al efecto de los españoles sobre el sistema social. Según lo que hemos visto, la evangelización se logró con muchas deficiencias y muchos esfuerzos, pero en definitiva en la villa de San Germán se logró antes de su traslado a su nuevo sitio desde 1556. Muchas gracias. Padre, excelente. Tema sumamente interesante. Yo voy a dejar mis comentarios para el final, así que lo abrimos a preguntas que tengan para el padre. Como pueden haber visto, un estudio bien enfocado, sumamente revelador. Así que adelante, el que quiera hacer preguntas, bienvenido sea. Preguntas para el padre. Hay una pregunta por aquí. Vamos a ver. Juan Daniel, adelante. Juan Daniel, ¿tiene la mano levantada? Sí, buenas. Primero, congratular al padre Taveras por su magnífica presentación sobre este tema que atañe tanto a Santo Domingo como a Puerto Rico, sobre la cuestión de los taínos. Yo quisiera hacer dos preguntas. Primero, si se tiene un estimado de cuál era la población aborigen al momento de la llegada de los españoles a Boriquen, qué proporción era taína, qué proporción era caribe. Tenemos entendido que predominaban los caribes. ¿Y hasta qué época hay constancia de presencia aborigen en la isla? Toda vez que, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo, las estimaciones más objetivas que se han realizado indican que para 1492 aquí no había más de 350,000 aborígenes que se fueron extinguiendo por diversas causas y que ya para 1550, 1560 en la isla casi no había taínos ni indígenas. De manera, todo se había ya consustanciado en el entrecruzamiento entre españoles, negros y los propios aborígenes. Ahí están mis dos preguntas, porque no pude precisar con los datos ofrecidos en su conferencia si todavía para 1550, 80 había una presencia significativa de aborígenes en Puerto Rico. Juan Daniel, tu pregunta es muy interesante.
comienzo por la última pregunta. ¿Hasta qué época hay presencia aborigen? Pues aquí en Puerto Rico se supera el periodo de 1550 y 80, porque el obispo Diego de Salamanca da constancia al rey Felipe II de que todavía quedaban aborígenes en la isla, tomando en cuenta lo que decía ahorita, ¿verdad? Se liberaron 45. Se dice que estos se fueron a la zona de Maricao y Las Marías. En el siglo XVIII, en diversos censos que se hicieron en la historiografía puertorriqueña, se revela un salto bastante considerable a nivel de la población, porque en uno aparece una población muy bajita, ya en el siglo XVII, y luego aparece una población muy alta, y es que los aborígenes de Maricao y Las Marías son dos pueblos que se descubren. O sea, podemos bien decir que el gen aborigen de Puerto Rico nunca desapareció. Sí mermó en el contacto directo con los castellanos, con los españoles. Y es lo que revela el obispo Diego de Salamanca cuando escribe al rey Felipe II, que es quien está preguntando cómo está el estatus de los indios y cómo va su tratamiento, cómo va el manejo de las lenguas, entre otras preguntas más que le hacen. O sea que nunca dejó de existir el grupo de aborígenes. Ahora, lo que sí se va a cortar es la interacción entre el grupo de españoles, de personas ya castellanizadas, y el grupo de aborígenes que se están conservando en el centro de las montañas de Puerto Rico. Este grupo pues se conserva allí, pues muchos factores, lo espeso de la montaña, no quedaban estos dos pueblos en zonas de camino, como pasó con San Germán y con otros pueblos aborígenes, que quizás fue lo que les hizo desaparecer. Y tampoco en los trazados siguientes de los pueblos, nunca se propuso en principio Puerto Rico entrar concretamente a hacer caminos por esa zona, sino que siempre se bordearon. Existieron los dos grupos, no mantenían contacto entre ellos, según lo que hasta ahora tenemos. Sobre la primera pregunta, pues hacer un estimado es un poco delicado de que cuánto es la población de taínos, cuánto es la población de Caribe, porque si hay presencia de caribes, debido a que Ponce de León, cuando viene en 1508, recibe información de que había caribes, había gente que para República Dominicana, su descendencia serían los ciguayos, por allá por Samaná, un poquito más para arriba, estaban los ciguayos. Tan asentados como los ciguayos no estuvieron aquí. Lo que sí hacían aquí en Puerto Rico era exactamente lo que hicieron después y lo que va a hacer que se destruya en varias ocasiones San Germán como pueblo. Vienen los caribes a atrapar personas para llevárselas a sus lugares en las otras islas y allí tener que les enseñasen o que les produciesen las cerámicas que necesitasen, entre otras cosas. Existen constancias en la historiografía de Puerto Rico de que esto pasó en ese tiempo y pasará después. Acontecerá en la segunda mitad del siglo XVI y sus efectos se conocerán en la primera mitad del siglo XVII, cuando el hijo de uno de los gobernadores que es nombrado a las nuevas islas, pues es casado por los taínos, por los caribes. Esto lo mantienen preso y luego él es liberado y él también da constancia de cómo vivían los caribes. Esas son mis respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Daniel. Hay 3 manos levantadas. ¿Alguna de las manos levantadas es reacción a lo que comenta el padre? Para darle prioridad. Josué, adelante, Josué. Josué primero y después Héctor Feliciano. Adelante, Josué. ¿Me escucho bien? Sí.
Buenas noches a todos y a todas. Yo tenía una pregunta al padre, pero quisiera comenzar con una breve reacción a la pregunta que se le hizo y a su respuesta. Hay distintas estimaciones, se han hecho muchas distintas estimaciones sobre la cantidad de aborígenes que había en Puerto Rico en distintos momentos durante la primera mitad del siglo XVI y más allá de 1550. Por ejemplo, Benazar estipuló, ¿verdad? Planteó que hacia 1492 en Puerto Rico habría 500,000 aborígenes. Por ejemplo, Lucena estima que hacia 1500 habrían 50,000 y Bonker estima, por ejemplo, que hacia 1508 quedarían entre 50,000 y 125,000. Los números siempre han variado, ¿verdad? Porque no tenemos ni siquiera los registros del primer repartimiento ni del segundo repartimiento, ninguno, ¿verdad? Contrario a otras regiones del Caribe o del continente. Es bien difícil estimarlo, ¿verdad? Demográficamente hablando. Tomando en cuenta que no todos los indígenas en Puerto Rico fueron encomendados, ¿verdad? Por eso es que no tenemos unos números exactos, pero saltan desde 500,000 hasta 50,000, ¿verdad? En el lapso de unos 8 o 10 años aproximadamente. Salvando esa, ¿verdad? Disputa que siempre ha habido, esos debates en torno a la población indígena, también quisiera comentar lo siguiente. También hay un gran debate, ¿verdad? Y esto nos podría tomar semanas en seguir debatiéndolo, en torno a la presencia indígena, y no quiero utilizar un concepto que quizás no aplique, pero autóctona, quizás indígena puro, ¿verdad? Más allá de 1550, el indígena taíno puro, no el mezclado, no el nacido de los vínculos españoles, indígenas, etcétera. Por ejemplo, siempre se ha pensado, ¿verdad? Y yo creo en eso, como Francisco Mocoso y otros autores, que más allá de 1550 la población indígena en Puerto Rico es básicamente insignificante. De hecho, hay muchos gobernadores, por ejemplo, un Cáceres, por ejemplo, en los 1540, que ya dice al rey, claro, le dicen ¿cuántos indígenas hay en Puerto Rico? Y él dice ninguno, ¿verdad? Y dice en varios documentos indios naturales, que ese es el gran debate, ninguno, pero sí había muchos indígenas, bastantes, traídos de tierra firme, que están totalmente emparentados con los arhuacos de Puerto Rico, ¿verdad? Básicamente no era casi ninguna distinción entre una cultura y la otra, la que viene de tierra firme y la que se encontraba en Puerto Rico. Y de hecho en 1582 se establece, por ejemplo, en la memoria del 82, cuando también se hace la misma pregunta, que en Puerto Rico no quedaban naturales ninguno, excepto unos poquitos traídos de tierra firme. Es un debate, porque esto no excluye que pudiese haber indígenas en el interior de la isla localizados, sobreviviendo, etcétera, etcétera. Pero también eso es representa preguntas, indígenas sobreviviendo en el interior de la isla, digamos, resguardados en algunos lugares, pues plantea unas interrogantes. ¿Cuán grande o pequeño pudo haber sido ese grupo que está resguardado en el interior de Puerto Rico? ¿Cómo están sobreviviendo? Habida cuenta que en Puerto Rico practicaban una agricultura extensiva. ¿Están cultivando extensivamente dentro de la isla o dependen de recolección porque no tienen acceso a la costa para la pesca? Esas son preguntas que hay que hacerse a la hora de plantear una posible sobrevivencia de grupos significativos de indígenas en el interior de Puerto Rico. Esos números que, por ejemplo, en el 1788 ofrece Abad y la Sierra, cuando habla de una comunidad de indígenas en las Indieras, en el interior de Puerto Rico, siempre ha sido también objeto de disputa. Esos indígenas que observa Abad y la Sierra en el siglo XVIII son remanentes de esos primeros indígenas del siglo XVI, o estamos hablando ya de indígenas que son el producto de los cruces a lo largo del tiempo en Puerto Rico, ¿verdad? Y de los mismos cruces de otros indígenas que se trajeron del continente a Puerto Rico, ¿verdad? Yo siempre he creído que más allá de 1550 no quedan básicamente indígenas puros, ¿verdad? Taínos originarios en Puerto Rico, ¿verdad? Si acaso, pues uno que otro que haya sobrevivido al contacto, y estamos hablando de personas quizás nacidas indígenas en Puerto Rico entre 1492, 1508, 9, 10, y ya tendrían ¿cuánto? 40, 50 años hacia 1550, ¿verdad? Es muy difícil establecerlo, pero yo nunca he creído que haya sobrevivido algún remanente significativo más allá de 1550. La documentación no lo refleja así, al contrario, hay muchas noticias de esos indígenas traídos de tierra firme para complementar precisamente la escasez de indígenas que había en Puerto Rico, ¿verdad? De ahí, por ejemplo, que en 1542 no hubo ningún problema en Puerto Rico para aplicar las leyes nuevas, que era la libertad de los indígenas y el cero encomienda, contra el continente donde sí había grandes poblaciones indígenas y se sublevan los encomenderos porque no estaban dispuestos a soltar esa mano. Claro, estos son debates, ¿verdad?, que todavía hoy tenemos en Puerto Rico con relación a la supervivencia o no de estos grupos indígenas. Hablo de los puros, no hablo de los mezclados o frutos de estos cruces, ¿verdad?, entre europeos y aborígenes en Puerto Rico. Ese era el comentario, ¿verdad?, que quería hacer
a la pregunta y la respuesta para ello. Podemos estar semanas hablando sobre esto. Es un tema interesantísimo. Pero más allá de los comentarios, sí le tenía una pregunta al padre Aridio y era con relación a su metodología, porque siempre me gusta hablar de las metodologías de la investigación. Sobre todo por la dificultad que hay, aquí todos lo sabemos, para trabajar los primeros siglos, siglo XVI, siglo XVII, por la complejidad de la escritura de la documentación, por lo desperdigado que están ciertos temas entre cientos de miles de documentos que conocemos para esa época. Y quería un poquito que el padre Aridio nos hablara de esos grandes esfuerzos titánicos que él ha realizado en sus investigaciones para poder obtener información, ¿verdad? Para poder abordar estos temas que magistralmente hace en sus libros, ¿verdad? Dedicados al siglo XVI en el área de San Germán, ¿verdad? El aspecto metodológico. Y muchas gracias, padre Aridio, como siempre, por su excelentísima presentación. Gracias, Josué. Antes que el padre Aridio conteste, después que termine el padre, Héctor Feliciano y después Alice Sampson. Adelante, Aridio. Muchas gracias, doctor Josué Camaño. Paso primero a comentar su misma reacción. Puedo decirle que los 45 taínos que fueron liberados por el obispo Bastida, podemos considerarlo puro. Ahora, viviendo en estado indígena, ya no estaban. Tampoco podemos decir que volvieron completamente a la situación anterior. Probablemente estamos hablando de una segunda generación nacida de la primera y ya entonces experimentada, no experta, experimentada en aspectos castellanos, probablemente. O sea, puro, no. Los indios traídos de las islas, hasta ahora se tiene la constancia de que solo 15 llegaron en estado de libertad, todos los demás vinieron en estado de esclavitud, con lo cual no gozaban ni tenían derecho a gozar de la libertad propia esperada por las nuevas leyes. No todos los encomenderos y encomendados fueron liberados. Sobre la metodología, pues como usted mismo acaba de comentar, doctor Josué Camaño, es muy difícil, pero hay que arriesgarse y lanzarse con un tema a buscar documento tras documento, hacer una colección de citas temáticas para luego proceder a interpretarla. La metodología va del documento a la interpretación y su lectura en medio del contexto propio de la Villa de San Germán, del contexto propio en Puerto Rico y dentro del contexto propio en lo que está pasando en España en ese momento. Esa es la línea metodológica que he seguido. Para ello hay que abordar el tema con un bosquejo en la mano y tener bien claro cuál es el enfoque metódico que se va a seguir. En mi caso, yo me he valido pues, de los franceses de la Escuela de los Anales en lo que respecta al análisis de una sociedad en lo social, lo político, lo económico y la parte cultural. Yo le he sustituido por lo que sería lo religioso. Por eso hablo de transmisión de cultura y de transmisión de la fe como un aspecto común y me lleva a abordar también los elementos sincréticos de la misma religión. A la vez que la transmisión de la educación, la catequesis, cosas que en ese periodo se encontraban todavía en ciernes. Ese es el método que he seguido. Fundamentalmente la Escuela de los Anales, hacer una buena heurística bien fundamentada dentro de los documentos de los archivos de India, tener bien claro el objeto que estoy buscando y estudiarlo a profundidad. Muchas gracias, padre. Excelente. Héctor. Sí, buenas tardes, padre. Muchas gracias por su ponencia. Me llamó la atención que en varias ocasiones usted habló de Santa María de los Remedios de San Germán. El nombre de la parroquia. ¿El nombre? De la parroquia. De la parroquia. ¡Oh!
de la parroquia, no del pueblo. No. Okay. Entonces sí, porque el de Santa María de los Remedios de la Guadianilla fue después de 1556, cuando se mudaron a la costa. Okay. Sí, la parroquia, cuando Alonso Manso erige la diócesis, declara como patrona que declara primero, en cada pueblo que existe, habrá una parroquia. Y en esos pueblos, al hoy, o sea, a la fecha en la que erige el documento, todos están encomendados a Santa María de los Remedios. Por eso, la Catedral de San Juan Bautista de Puerto Rico está dentro de los límites de la parroquia Santa María de los Remedios de Puerto Rico. La parroquia de Santa María de los Remedios de San Germán se desarrolla en la villa de San Germán. Primero en Villa Caparra, luego en Villa está una Santa María de los Remedios y luego encontramos que en la villa de San Germán está otra Santa María de los Remedios. La parroquia de Villa Caparra, Santa María de los Remedios, se traslada con su titular a la isleta de San Juan como Santa María de los Remedios, ahora de la villa de San Juan, de la ciudad de San Juan, y luego la de San Germán en 1556 se trasladará como la parroquia de Santa María de Guadianilla. Pierde el titular de los Remedios. En su traslado pierde los Remedios y luego en San Germán como tal ya después de 1572, más o menos en 1619, asume el título del pueblo, porque así lo pide el rey. Pierde como titular a Santa María y asume San Germán como parroquia de San Germán. Pero estamos hablando exactamente de la misma parroquia, con un nuevo... Muchas gracias. Excelente, padre. Muchísimas gracias. Alice. Adelante, Alice. Hola, buenas noches. Sumamente interesante, una ponencia fascinante. Muchas gracias. Tengo una pregunta sobre una etapa más allá del simple evangelización y sobre la existencia del clero nativo, si existían. Mi pregunta viene de los documentos pertenecientes a Isla de Mona y no sé si en ese periodo Isla de Mona pertenece a la parroquia de San Germán, pero en un censo de 1516, 18, 19, menciona a un individuo denominado Juan Sacristán, que era indio. Y a un lado los encomenderos, como Francisco de Barrio Nuevo, en Mona, tenían una baja opinión, una mala opinión sobre la capacidad de los indios de seguir la fe cristiana. Y el otro lado, y por falta de clérigos castellanos, dieron responsabilidad a ellos. Entonces, la pregunta viene de mi ignorancia, pero si tiene algún comentario sobre la existencia de un clero indígena en ese periodo. Gracias. Espero que me entiende. Sí, perfectamente. Aquí estamos frente a un caso sumamente interesante porque tiene varias lecturas. La lectura oficial dentro de la iglesia te dice que a partir de 1512, cuando el rey, los reyes católicos y los obispos nuevos que vienen a América se reúnen, establece que no debe haber clérigos viviendo, clérigos nativos procedentes de las islas donde ellos iban a ir. Que en este caso estamos hablando de San Juan y Santo Domingo. Por eso no hay clero nativo, o sea, los indios no podían ser sacerdotes. O sea, es un dato. Pero hay un dato menor que es sumamente importante y muy revelador por el apellido que lleva esa persona. Porque no podía ser diácono, no podía ser presbítero, no podía ser obispo.
pero sí podía ejercer un orden menor. Y uno de los órdenes menores era ser sacristán. Es uno de los casos especiales que debe ser estudiado. Si lleva el título de sacristán, significa que era la persona que asistía al sacerdote y que probablemente ejercía de catequista cuando el sacerdote no estaba. La isla de Mona pastoralmente no fue atendida desde San Germán, sino desde Santo Domingo, aunque luego gubernativamente sí pasó a ser parte. Y para entonces, pues hubo varias propuestas. La primera que tienes que anotar es que desde cuando registras que la isla de Mona está integrada a la civilmente a Puerto Rico, pues desde ese mismo entonces el sacerdote, uno de los dos de San Germán, debían ir allá a celebrar la misa una vez al mes. Eso es importante. Fuere como fuere, debían ir allá a celebrar la Pascua, uno de los dos, el sábado santo. O sea, es una cosa que da bastante, abre muchas luces. Tenían que ir una vez al año a celebrar la Pascua, una vez al mes a celebrar la misa e ir a confesar. Y la persona que lo representaba, entre ellos, era Juan Sacristán. Quien estaba en lugar de ellos en la iglesia era Juan Sacristán. O sea, no sé si comprende el término monaguillo de la iglesia. Es el que ayuda al sacerdote en la misa. O sea, es una persona eclesiásticamente muy, muy importante. No es un cura, no es un presbítero, pero en ausencia del sacerdote, esa persona ejercía las facultades eclesiales. Muchas gracias, padre. Bueno, jóvenes, nos pasamos por 3 minutitos. Vamos a hacer honor al tiempo. Quiero reconocer el trabajo del doctor Pablo Crespo, siempre en la parte técnica, hizo posible la transmisión desde la perspectiva del padre y el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y gracias a todos ustedes por participar en esta magnífica conferencia del padre Arido Taveras. Así que les habló Carlos Rivera Vélez, presidente de la Academia de la Historia de San Germán, en una actividad más de la cual pues, nos sentimos muy orgullosos. Y nuevamente, antes de irnos, pues quiero reconocer la participación de todos ustedes en una charla de mucha interacción, y estoy seguro que si no fuera por los límites del tiempo, estuviéramos aquí 1 hora, 2 horas más. Así que los dejo, que pasen buenas noches, y recuerden que en los próximos 2 o 3 días esto va a ser publicado en nuestras redes sociales y canales de YouTube, como de costumbre. Muchísimas gracias, padre, nuevamente. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias por invitar. Buenas noches a todos. Hasta luego. Y felicidades a todos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.